El 31 de julio de 1940, a las 3:47 de la mañana en el consulado de Japón, Kaunas, Lituania. El cónsul Chiune Sugihara despierta con un sonido inquietante que no es ni alarma ni teléfono, sino el murmullo de cientos de voces humanas. Se levanta, camina hacia la ventana del segundo piso y aparta la cortina. Lo que ve le quita el aliento. La calle frente al consulado está repleta de personas. Cientos, quizás 1000 judíos polacos con familias completas, niños en brazos y ancianos apoyados en bastones. Todos mirando hacia su ventana, esperando. Han estado llegando durante días, desde que los soviéticos ocuparon Lituania hace 3 semanas y todas las embajadas occidentales cerraron. El consulado japonés es el último, la última esperanza y la única puerta que queda abierta entre ellos y los nazis, que avanzan desde el oeste. Sugihara tiene 39 años, diplomático de carrera, experto en inteligencia que ha servido en Manchuria, Moscú y Helsinki. Conoce las reglas, ¿sí? Conoce el protocolo y conoce perfectamente la orden que recibió ayer de Tokio, firmada por el ministro de Asuntos Exteriores: no emitir visas de tránsito a refugiados sin documentación completa, no comprometer relaciones con Alemania, seguir protocolo estrictamente. La orden es clara y la respuesta debería ser simple: no. Pero Sugihara mira las caras abajo en la calle. Una madre sosteniendo a su bebé, un anciano rabino y niños que no entienden por qué están ahí a las 4 de la mañana. En ese momento, Chiune Sugihara toma una decisión que salvará 10.000 vidas y destruirá su carrera. Decide desobedecer a su gobierno, violar cada protocolo diplomático y actuar con la convicción de que la burocracia puede esperar. Pero esas personas no pueden. Lo que los nazis no sabían, lo que el gobierno japonés no anticipó y lo que cambiaría el curso de 10.000 destinos, era que un diplomático considerado borracho y poco confiable por sus superiores estaba a punto de convertirse en el Schindler japonés. Durante los próximos 29 días, Sugihara escribirá visas 18 horas diarias hasta que su mano se hinche tanto que no pueda cerrarla. Su esposa Yukiko preparará café constantemente y masajeará sus dedos entumecidos. Y cuando finalmente los soviéticos lo expulsen de Lituania, seguirá escribiendo visas desde la ventana del tren en movimiento, lanzándolas a manos desesperadas en el andén. Esta es la historia de cómo un diplomático borracho salvó 10.000 vidas con visas falsas. El diplomático problemático Chiune Sugihara nació el 1 de enero de 1900 en Yaotsu, prefectura de Gifu, Japón, como hijo de un padre médico de clase media. La familia esperaba que Chiune siguiera medicina, pero él tenía otros planes. En 1919, contra los deseos de su padre, Sugihara aprobó los exámenes para el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés con puntuación casi perfecta. Era particularmente brillante en idiomas y hablaba japonés, chino, ruso, alemán, francés e inglés con fluidez. Una rareza en el Japón de principios del siglo XX. Su primer puesto fue como vicecónsul en Harbin, Manchuria, en 1924, cuando tenía 24 años. Harbin era una ciudad cosmopolita, un crisol de culturas con rusos blancos huyendo de la revolución bolchevique, comerciantes chinos y espías de todas las naciones. Era una ciudad de intriga, información y alcohol. Sugihara aprendió rápido, no solo diplomacia, sino el juego más oscuro de la inteligencia. Comenzó a trabajar para el Servicio de Inteligencia del Ejército Imperial japonés, infiltrando comunidades rusas, recopilando información sobre movimientos soviéticos y negociando acuerdos secretos con señores de la guerra locales. Era bueno en eso. Demasiado bueno según algunos. Sugihara desarrolló una reputación ambivalente, brillante pero indisciplinado, efectivo pero poco confiable. Y bebía, no como entretenimiento social, sino vodka ruso,
como combustible, trabajando hasta altas horas, recopilando inteligencia en bares, restaurantes y casas de té. En 1932, cuando Japón estableció el estado títere de Manchukuo en Manchuria, Sugihara fue nombrado vicecónsul en Harbin bajo el nuevo régimen. Su trabajo consistía en negociar derechos ferroviarios con la Unión Soviética, un acuerdo crítico con miles de millones de yenes en juego. Durante 18 meses, Sugihara negoció en sesiones brutales e implacables, que se extendían hasta el amanecer mientras el vodka fluía libremente. Una técnica soviética clásica para emborrachar al oponente y extraer concesiones. Pero Sugihara podía beber tanto como cualquier ruso, y mientras bebía, escuchaba, observaba y tomaba notas mentales. En marzo de 1935, cerró el acuerdo con términos favorables para Japón, una victoria diplomática significativa. Sus superiores estaban impresionados, pero también preocupados. Sugihara había logrado el acuerdo, sí, pero sus métodos eran poco ortodoxos. Sus informes llegaban tarde y su comportamiento en funciones oficiales era a veces errático. Y estaba ese problema con el alcohol. Luego vino el incidente que marcaría su expediente para siempre. En 1935, Sugihara fue testigo de brutalidad japonesa contra civiles chinos en Manchukuo. Ejecuciones sumarias, tortura y pueblos enteros destruidos. Lo que veía le revolvía el estómago. Y contra toda prudencia, presentó informes detallando las atrocidades y protestó formalmente ante sus superiores. La respuesta fue inmediata y brutal. Fue llamado a Tokio para recibir reprimendas formales. Un diplomático no cuestiona la política militar. Un diplomático implementa política, no la critica. En protesta, Sugihara renunció a su puesto en Manchukuo, un movimiento sin precedentes porque los diplomáticos japoneses simplemente no renuncian. Era un insulto a los superiores y un desafío a la jerarquía. Su carrera debería haber terminado ahí. Pero Sugihara tenía habilidades que el ministerio necesitaba, particularmente sus idiomas y conocimiento de Rusia. Entonces, en lugar de despedirlo, lo castigaron con una asignación menor como segundo secretario en la embajada japonesa en Helsinki, Finlandia, en 1938. Era un exilio diplomático. Helsinki era un puesto secundario donde nada importante sucedía, o eso pensaba el ministerio. En Helsinki, Sugihara conoció a Yukiko Kikuchi. Ella tenía 23 años y él 38 cuando se casaron en 1939. Yukiko era inusual para una mujer japonesa de la época. Educada, independiente y dispuesta a cuestionar convenciones. Era perfecta para Sugihara. Cuando la guerra de invierno estalló entre Finlandia y la Unión Soviética en noviembre de 1939, Sugihara estaba perfectamente posicionado. Hablaba ruso y finlandés, conocía la inteligencia soviética y comenzó a recopilar información crítica sobre capacidades militares soviéticas. Sus informes impresionaron a Tokio. Tal vez Sugihara no era una pérdida total después de todo. En marzo de 1940, recibió una nueva asignación como cónsul en Kaunas, Lituania. Oficialmente, establecería un consulado, pero su verdadero trabajo no oficial era espiar movimientos soviéticos y alemanes. Lituania estaba en el epicentro, con Alemania al oeste y la Unión Soviética al este, una auténtica zona de colisión. Sugihara aceptó y él y Yukiko llegaron a Kaunas en agosto de 1939. Alquilaron un edificio de 3 pisos en la calle Vaisgantas, número 30, con el primer piso para oficinas consulares, el segundo piso para residencia personal y el tercer piso para una estación de radio secreta para comunicaciones de inteligencia. El consulado era pequeño, con solo Sugihara, Yukiko, un secretario local y un operador de radio. Era una operación modesta en una ciudad pequeña. Lo que Sugihara no sabía era que ese consulado modesto estaba a punto de convertirse en el punto de salvación para miles de judíos desesperados.
La trampa se cierra el 1 de septiembre de 1939. Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Polonia colapsó en semanas y 3 millones de judíos polacos enfrentaron la aniquilación. Los que pudieron huyeron hacia el este, hacia Lituania, que era neutral y segura, por ahora. Para octubre de 1939, miles de refugiados judíos polacos llegaban a Vilna y Kaunas. Familias completas, rabinos con yeshivas enteras, empresarios, profesores y artistas llegando con lo que podían cargar. El plan era quedarse en Lituania temporalmente y luego escapar. Pero, ¿hacia dónde? Alemania estaba al oeste, los soviéticos al este y el mar Báltico al norte. El único camino posible era sur hacia Rumania y luego a Palestina. Oeste a través de la Unión Soviética hacia Japón y luego a destinos finales. Ambas rutas requerían visas, documentación y permisos de tránsito. Nathan Goodwirth fue uno de los primeros en entenderlo. Refugiado judío holandés y representante de Agudat, Israel, una organización religiosa judía, llegó a Kaunas en diciembre de 1939 y comenzó a trabajar inmediatamente en una estrategia de escape. La ruta que identificó era Lituania, Unión Soviética, Japón, Curazao, una colonia holandesa en el Caribe. Curazao era brillante porque no requería visa de entrada, solo una declaración del cónsul holandés de que aceptaría refugiados. Jans Varendijk, cónsul honorario holandés en Kaunas, cooperaba y firmaba declaraciones para cualquiera que las pidiera. Pero había un problema. Para llegar a Curazao, necesitabas cruzar la Unión Soviética. Y para cruzar la Unión Soviética, necesitabas una visa de tránsito soviética. Y para obtener una visa de tránsito soviética, necesitabas prueba de destino final. La solución era una visa japonesa. Si tenías una visa japonesa y una declaración de Curazao, los soviéticos emitirían la visa de tránsito. Podías cruzar Siberia en el ferrocarril transiberiano, llegar a Vladivostok, tomar un barco a Japón y luego continuar a Curazao. En teoría, funcionaba perfectamente. En la práctica, había un problema enorme. Japón no emitía visas a refugiados sin documentación completa, lo que significaba pasaportes válidos, prueba de fondos, destino confirmado y pasajes comprados. La mayoría de los refugiados no tenían nada de eso. Muchos habían huido con solo la ropa que llevaban puesta. Entonces comenzaron a aparecer en el consulado japonés. Primero fueron pocos, 5 o 10 personas al día en julio de 1940, pidiendo audiencia con el cónsul, explicando su situación y suplicando visas. Sugihara los escuchaba y tomaba información, pero sus manos estaban atadas. Las reglas eran claras. Sin documentación completa, no hay visa. Envió cables a Tokio pidiendo permiso para flexibilizar los requisitos, y la respuesta fue inmediata y tajante. Negativo. Seguir protocolo estrictamente. No comprometer relaciones con Alemania. Japón y Alemania habían firmado el pacto tripartito en septiembre de 1940 y eran aliados. Tokio no quería provocar a Berlín ayudando a refugiados judíos. Pero los refugiados seguían llegando en números cada vez mayores. Docenas, luego cientos. El 15 de junio de 1940, la Unión Soviética ocupó Lituania en una anexión completa. El gobierno lituano colapsó y todas las embajadas occidentales cerraron. Británicos, franceses y estadounidenses, todos evacuaron. El consulado japonés permaneció abierto y era el único. Para finales de julio, la situación era desesperada. Los soviéticos habían anunciado que todos los consulados extranjeros debían cerrar antes del 31 de agosto. Después de esa fecha, no habría salida legal de Lituania. Los refugiados lo sabían. Era ahora o nunca. El 27 de julio de 1940, Sugihara despertó y encontró 200 personas frente al consulado.
Al día siguiente había 400, y al tercer día, más de 1000 personas bloqueaban la calle. Presionaban contra las puertas y algunas habían dormido en la acera. Familias enteras estaban acampando y el ruido era constante. Bebés llorando, voces suplicando y rezos en hebreo. Zorak Waraftik, abogado y líder de refugiados, logró una audiencia con Sugihara el 28 de julio. Entró a la oficina del segundo piso donde Sugihara lo esperaba detrás de un escritorio de madera. A su lado, Yukiko servía té. Waraftik habló directamente. «Cónsul Sugihara, usted es nuestra última esperanza. Si no nos ayuda, moriremos todos nosotros. Los nazis vienen y los soviéticos no nos dejarán quedarnos. No tenemos a dónde ir». Sugihara respondió con honestidad. «Entiendo su situación, pero mis manos están atadas. Mi gobierno ha negado el permiso y no puedo emitir visas sin autorización». Waraftik no se movió. «Entonces pida autorización otra vez. Explíqueles que son vidas humanas». Sugihara asintió. «Lo haré, pero debe entender que la respuesta probablemente será no». Envió 3 cables más a Tokio, cada uno más urgente que el anterior. Explicó la situación, enfatizó las consideraciones humanitarias y argumentó que Japón podría ganar prestigio internacional. Las respuestas fueron idénticas. Negativo. No emitir visas sin documentación completa. No comprometer relaciones con Alemania. Cerrar consulados según programado. Sugihara estaba atrapado entre las órdenes de su gobierno y su conciencia. La noche del 30 de julio no pudo dormir. Se sentó en su escritorio, mirando la pila de solicitudes de visa, cientos de formularios, cada uno representando una familia con personas reales y niños. Yukiko entró a la habitación. «¿No puedes dormir?», preguntó. «Si desobedezco a Tokio, terminaré mi carrera. Nos expulsarán del servicio diplomático y perderemos todo». Yukiko se sentó junto a él. «Si no haces nada, esas personas morirán. ¿Puedes vivir con eso?». Sugihara miró por la ventana. El amanecer comenzaba y podía ver las siluetas de personas ya esperando en la calle. «No», dijo finalmente. «No puedo». Esa mañana, el 31 de julio de 1940, Chiune Sugihara abrió las puertas del consulado y comenzó a escribir visas. 18 horas diarias. La primera visa tomó 8 minutos. Sugihara escribió cuidadosamente cada carácter. Nombre del solicitante. Fecha de nacimiento. Nacionalidad. Destino y fecha de emisión. Luego añadió su firma. Chiune Sugihara, cónsul de Japón, y el sello oficial del consulado. La entregó a Moses Supnik, un comerciante de 32 años de Varsovia. Supnik la tomó con manos temblorosas. «Gracias», susurró. «Nos salvó la vida». Sugihara asintió. Siguiente. Para el final del primer día, había escrito 300 visas. Su mano dolía y los dedos estaban entumecidos, pero había 1000 personas más esperando afuera. Esa noche, Sugihara y Yukiko desarrollaron un sistema eficiente. Sugihara se sentaría en el escritorio del primer piso, frente a la ventana, y los refugiados entrarían en grupos de 5. Presentarían la documentación que tuvieran. Sugihara verificaría los nombres, escribiría la visa, firmaría, sellaría y llamaría al siguiente grupo. Yukiko prepararía café constantemente y masajearía los dedos de Sugihara cada hora. El secretario local, Wolfgang Gutze, organizaría la fila afuera para asegurar el orden. El proceso debía ser rápido. Con 1000 personas esperando y solo 29 días hasta el cierre forzado, necesitaban procesar un mínimo de 40 personas por hora. Sugihara simplificó drásticamente el proceso. Normalmente, una visa japonesa requería un formulario detallado, verificación de fondos, cartas de recomendación y confirmación de destino.
Sugihara eliminó casi todo y solo necesitabas nombre y pasaporte, incluso si el pasaporte estaba vencido. La visa que emitía era una visa de tránsito de 10 días que permitía entrada a Japón por 10 días máximo, suficiente para tomar una conexión a un destino final. Era técnicamente legal, aunque usarla para refugiados sin destino confirmado violaba el espíritu de las regulaciones. Para el tercer día, Sugihara había desarrollado un ritmo impresionante. Podía escribir una visa en 5 minutos, lo que significaba 12 por hora y 100 por día si trabajaba sin parar. Pero los refugiados seguían llegando porque la noticia se había esparcido. El cónsul japonés está emitiendo visas. Refugiados de toda Lituania comenzaron a viajar a Kaunas. Judíos polacos, judíos lituanos y judíos de Letonia, Estonia e incluso algunos de Alemania que habían logrado escapar. Para el 5 de agosto, había 2.000 personas en la calle frente al consulado. La fila daba vuelta a la manzana y algunas personas esperaban 3 días para llegar al frente. Los vecinos lituanos traían comida, pan, sopa y agua. La comunidad judía de Kaunas organizó turnos para proporcionar mantas e instalaciones sanitarias básicas. Sugihara aumentó sus horas de trabajo drásticamente. Se levantaba a las 5 de la mañana. Comenzaba a escribir a las 6 y trabajaba hasta medianoche. 18 horas diarias, 7 días a la semana. Su mano derecha comenzó a hincharse y los dedos no cerraban completamente. Desarrolló un calambre de escritor con dolor constante desde la muñeca hasta el hombro. Yukiko masajeaba su mano con ungüentos calientes cada noche. Y por las mañanas, Sugihara sumergía la mano en agua helada para reducir la inflamación. La visa número 1000 fue para Lazar Kahan, un rabino de 68 años que había caminado desde Vilna 60 millas que le tomaron 4 días. Cuando Sugihara le entregó la visa, Kahan lloró. ¿Por qué hace esto?, preguntó. Su gobierno dijo no. ¿Por qué desobedece? Sugihara respondió con simplicidad. Porque es lo correcto. Los soviéticos notaron la actividad y oficiales de NKVD comenzaron a aparecer, observando desde la distancia, tomando notas y fotografiando a los refugiados. Era intimidación obvia. Los refugiados tenían miedo, pero no se iban porque esta era su única oportunidad. El 10 de agosto, 2 oficiales de NKVD entraron al consulado. Cónsul Sugihara, su consulado debe cerrar pronto. ¿Por qué continúa trabajando? Sugihara respondió con calma. Estoy procesando solicitudes pendientes. Es mi deber como cónsul. Los soviéticos no insistieron todavía, pero el mensaje era claro. El tiempo se acababa. Sugihara comenzó a acelerar el proceso aún más. En lugar de escribir cada detalle cuidadosamente, desarrolló abreviaciones. En lugar de firmas elaboradas, simplificó su firma. En lugar de sellar cada visa individualmente, sellaba lotes de 5 a la vez. La calidad de las visas disminuyó visiblemente. Las primeras visas eran obras maestras de caligrafía, pero las visas de mediados de agosto eran apresuradas y casi ilegibles. Sin embargo, eran válidas porque tenían su firma y el sello oficial. Nathan Goodwirth, quien había iniciado todo el plan, recibió su visa el 12 de agosto, pero no se fue. Se quedó en Kaunas, ayudando a organizar a los refugiados y asegurando que todos tuvieran oportunidad de ver a Sugihara. La visa número 2000 fue para la familia Bloomberg, padres y 4 hijos, de edades entre 3 y 12 años. El hijo menor, Akiba, tenía 3 años y no entendía qué pasaba, así que jugaba en el piso de la oficina mientras Sugihara escribía la visa familiar. Cuando Sugihara terminó, entregó el pasaporte a la madre, Rachel Bloomberg. Ella miró la visa, luego a Sugihara. No tenemos dinero para pagarle,
dijo. No tenemos nada. Sugihara negó con la cabeza. No quiero dinero. Solo váyanse y sobrevivan. Eso es pago suficiente. Los soviéticos aumentaron la presión. El 16 de agosto, los oficiales entraron al consulado otra vez. Cónsul Sugihara debe cerrar inmediatamente. Es una orden del gobierno soviético y tiene 3 días. Sugihara asintió. Entiendo. Cerraré el 19 de agosto. Pero no detuvo las visas. Si tenía solo 3 días, trabajaría más rápido todavía. Esa noche, Yukiko encontró a Sugihara dormido en su escritorio con la pluma todavía en la mano. Lo despertó suavemente. Necesitas descansar. Te vas a matar. Todavía hay 500 personas afuera, respondió. No puedo descansar mientras ellos esperan. Yukiko no discutió y simplemente preparó más café. Para el 18 de agosto, Sugihara había escrito más de 2.500 visas. Cada visa cubría una familia completa con un promedio de 4 personas, lo que significaba más de 10.000 personas con documentación para escapar. Pero todavía había 200 personas en la fila y solo quedaba un día. Sugihara trabajó toda la noche del 18 al 19 de agosto sin dormir y sin parar, excepto para tomar café y sumergir su mano en agua helada. Escribió 150 visas en 24 horas continuas. Al amanecer del 19 de agosto, su mano ya no funcionaba correctamente porque los dedos no respondían. Yukiko tuvo que ayudarlo a sostener la pluma mientras él guiaba y ella proporcionaba la fuerza. A las 9 de la mañana, los oficiales soviéticos llegaron con un camión. El tiempo terminó. Deben evacuar ahora. Sugihara miró la fila donde todavía había 50 personas esperando. Denme una hora más. Los soviéticos consultaron entre ellos y finalmente asintieron. 1 hora, no más. La ventana del tren. Durante esa última hora, Sugihara escribió 30 visas más, cada una menos legible que la anterior, porque su mano temblaba incontrolablemente. Pero seguía escribiendo con determinación. A las 10 de la mañana, los soviéticos regresaron. Suficiente. Ahora deben irse. Sugihara y Yukiko empacaron rápidamente con ropa esencial y documentos importantes. La estación de radio secreta fue destruida y los archivos consulares fueron quemados para no dejar evidencia de las operaciones de inteligencia. El camión los llevó a la estación de tren para tomar un tren a Berlín y luego conexión a Japón vía transiberiano. La multitud de refugiados lo siguió, con cientos de personas caminando detrás del camión, gritando agradecimientos y bendiciendo a Sugihara en hebreo y yiddish. En la estación, mientras esperaban el tren, los refugiados seguían acercándose. Por favor, una visa más. Solo una más para mi familia. Sugihara ya no tenía el sello oficial porque lo había entregado a las autoridades soviéticas. Ya no tenía formularios de visa oficiales porque los había usado todos. Pero tenía papel y tenía una pluma. Comenzó a escribir visas a mano, sin sello oficial y sin formularios. Solo su firma en papel común. Eran técnicamente inválidas, pero esperaba que las autoridades japonesas las aceptaran basándose en su nombre. Escribió 20 visas más en el andén de la estación. El tren llegó y Sugihara y Yukiko subieron. El tren comenzó a moverse lentamente mientras los refugiados corrían junto a las ventanas. Cónsul Sugihara, por favor, una más. Sugihara abrió la ventana del compartimento y alguien le pasó pasaportes. Apoyó el papel contra la ventana, usando el marco como escritorio improvisado, y escribió otra visa mientras el tren ganaba velocidad. Terminó la visa y la lanzó por la ventana, donde manos desesperadas la atraparon. Otro pasaporte llegó volando por la ventana y Sugihara escribió otra visa antes de lanzarla.
El tren aceleraba y los refugiados corrían más rápido, tratando de mantener el ritmo. Sugihara escribió 3 visas más y las lanzó por la ventana como confeti de salvación. Finalmente, el tren era demasiado rápido y los refugiados ya no podían seguirlo. Sugihara se asomó por la ventana mientras la multitud se hacía más pequeña en la distancia y levantó su mano en una despedida final. Luego colapsó en el asiento del compartimento. Su mano derecha estaba hinchada al doble de su tamaño normal, con los dedos congelados en posición de escribir. No podía abrirlos. Yukiko envolvió su mano en toallas húmedas. Ya terminó, susurró. Hiciste lo que pudiste. Sugihara cerró los ojos. No fue suficiente. Todavía había personas esperando. Salvaste miles, respondió Yukiko. Nadie más habría hecho tanto. El viaje a Berlín tomó 3 días. Durante ese tiempo, la mano de Sugihara mejoró lentamente con la hinchazón disminuyendo y recuperando movilidad parcial en los dedos. Pero el dolor permanecía constante. En Berlín, mientras esperaba la conexión al Transiberiano, Sugihara escribió su informe final a Tokio. Explicó sus acciones, justificó su desobediencia, reconoció que había violado órdenes directas y ofreció su renuncia. La respuesta de Tokio llegó 2 semanas después, cuando Sugihara ya estaba en Moscú. Renuncia rechazada. Continúe a asignación en Bucarest como planeado. Recibirá reprimenda formal al llegar. No fue despedido todavía, pero su carrera había sido severamente dañada. Mientras tanto, las visas comenzaron a funcionar de manera efectiva. Los primeros refugiados con visas de Sugihara llegaron a la frontera soviética en septiembre de 1940. Presentaron su documentación, visa japonesa de Sugihara y declaración de Curazao de Svartendik. Los guardias fronterizos soviéticos revisaron, consultaron con sus superiores y finalmente aprobaron. La visa de tránsito soviética fue emitida con permiso para cruzar Siberia en el ferrocarril transiberiano. El viaje era épico. 11 días en tren desde Moscú a Vladivostok. 6.000 millas a través de la vastedad siberiana. Los refugiados viajaban en vagones de tercera clase, apretados e incómodos, pero vivos, libres y alejándose de los nazis. Moses Zupnik, quien había recibido la primera visa de Sugihara, llegó a Vladivostok el 15 de septiembre. Tomó un barco a Suruga, Japón, donde las autoridades japonesas en el puerto examinaron su visa. Era inusual y estaba escrita apresuradamente, pero llevaba la firma de Sugihara y el sello consular oficial. Fue admitido. Durante septiembre y octubre de 1940, cientos de refugiados llegaron a Japón, todos con visas de Sugihara. Las autoridades japonesas estaban confundidas y el Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó una investigación. ¿Cómo había Sugihara emitido tantas visas sin autorización? Pero era demasiado tarde para revertirlo. Los refugiados ya estaban en Japón y deportarlos requeriría explicaciones políticas complicadas. Era más fácil dejarlos continuar. La mayoría de los refugiados permanecieron en Japón solo días o semanas antes de continuar a sus destinos finales: Shanghái, Australia, Estados Unidos y Palestina. Algunos usaron la ficticia Curazao como destino declarado, pero nunca llegaron allí. No importaba. Las visas habían cumplido su propósito fundamental: proporcionar documentación suficiente para escapar de Europa. El precio de la desobediencia. Sugihara llegó a Bucarest, Rumania, en diciembre de 1940 para su nueva asignación como cónsul. Pero el ambiente era completamente diferente, porque sus colegas diplomáticos lo trataban con frialdad. Todos sabían lo que había hecho en Kaunas, y todos sabían que había desobedecido órdenes directas de Tokio. En los círculos diplomáticos japoneses, la obediencia es sagrada y la jerarquía es absoluta.
Desobedecer órdenes superiores, sin importar la razón, es imperdonable. Sugihara recibió una reprimenda formal en enero de 1941. Archivo permanente, nota negativa en su expediente y promociones futuras bloqueadas. Pero continuó trabajando. En Bucarest, recopiló inteligencia sobre movimientos alemanes y soviéticos, con informes de alta calidad. Tokio apreciaba su información, aunque no lo apreciaban a él personalmente. En abril de 1941, fue transferido a Königsberg, Prusia Oriental, para otra asignación de inteligencia donde nuevamente tuvo un desempeño excelente, pero con relaciones frías con sus superiores. En 1944, con la guerra volviéndose contra Japón, Sugihara fue transferido a Bucarest otra vez y luego a Praga en su última asignación diplomática. Para 1945, con el colapso del Tercer Reich, Sugihara y su familia fueron capturados por los soviéticos al final de la guerra. Pasaron 18 meses en un campo de internamiento soviético en Rumania, bajo condiciones brutales de hambre y enfermedad. Su hijo menor, nacido en Praga en 1944, casi murió de malnutrición. En 1947, los soviéticos finalmente permitieron la repatriación de diplomáticos japoneses. Sugihara y su familia regresaron a Japón en mayo de 1947, después de haber estado fuera 8 años. Japón era un país completamente diferente. Derrotado, ocupado por fuerzas estadounidenses, con la economía destruida y la sociedad traumatizada. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba siendo purgado de elementos considerados poco confiables. En junio de 1947, Chiune Sugihara recibió una notificación oficial informando que su empleo con el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba terminado. Fue despedido. La razón oficial era reducción de personal en posguerra. La razón real era Kaunas. Su desobediencia en 1940 no había sido olvidada ni perdonada. Sugihara tenía 47 años, sin empleo, sin pensión y con una familia que mantener en el Japón de posguerra devastado económicamente. Los años siguientes fueron extremadamente duros. Sugihara trabajó en empleos menores como traductor, profesor de idiomas y vendedor. Nada relacionado con diplomacia. Ninguna organización gubernamental lo contrataría porque el estigma de la desobediencia lo perseguía constantemente. Yukiko también trabajaba en lo que podía encontrar: costura y limpieza. La familia vivía modestamente en un apartamento pequeño en Tokio. Los niños preguntaban: ¿por qué papá no tiene un buen trabajo? ¿Por qué somos pobres? Yukiko explicaba cuidadosamente: tu padre hizo algo muy valiente. Salvó muchas vidas, pero su gobierno no lo entendió. Sugihara nunca se arrepintió. Cuando le preguntaban sobre Kaunas, respondía con simplicidad: hice lo que debía hacer. No podía mirar a esas personas y decir no. Pero el costo era real y tangible. Carrera destruida, reputación dañada y una vida de dificultades financieras constantes. Y durante más de 20 años, nadie supo la verdad. La historia de Kaunas era conocida solo por Sugihara, su familia y los refugiados que había salvado. Pero los refugiados estaban dispersos por el mundo entero, y muchos no sabían el nombre del cónsul japonés que les había dado la visa. Solo sabían que un diplomático japonés les había salvado la vida. En 1968, Yehoshua Nishri, un refugiado que Sugihara había ayudado en 1940, trabajaba en el Ministerio de Comercio israelí. Estaba organizando una delegación comercial a Japón y mencionó casualmente a un colega. Cuando era niño, un cónsul japonés en Lituania nos salvó la vida. Me gustaría encontrarlo y agradecerle. Su colega preguntó: ¿recuerdas su nombre? Nishri negó con la cabeza. Era niño, no recuerdo. Pero comenzó una búsqueda exhaustiva.
Contactó a otros sobrevivientes y algunos recordaban el nombre: Sugihara, Chiune Sugihara. La búsqueda tomó años porque no había registro oficial y el gobierno japonés no reconocía las acciones de Sugihara. Finalmente, en 1968, investigadores israelíes localizaron a Sugihara viviendo tranquilamente en Fujisawa, una ciudad pequeña cerca de Tokio. Trabajaba para una compañía de exportación en un empleo modesto y vivía en una casa pequeña con Yukiko, parcialmente jubilado a los 68 años. Joshua Nishiri viajó a Japón específicamente para encontrarlo y tocó la puerta de la casa de Sugihara en octubre de 1968. Sugihara abrió como un hombre anciano de 78 años, con la espalda encorvada y el pelo completamente blanco. Nishiri se presentó. «Señor Sugihara, no me recuerda. Era un niño en Kaunas en 1940. Usted nos dio visa y nos salvó la vida». Sugihara parpadeó y luego asintió lentamente. «Sí, recuerdo. ¿Sobrevivió?» «Toda mi familia sobrevivió gracias a usted». El reconocimiento. La visita de Nishiri abrió las compuertas. Sobrevivientes de todo el mundo comenzaron a contactar a Sugihara con cartas que llegaban semanalmente. «Usted me salvó. Gracias a usted, estoy vivo. Mis hijos existen porque usted nos dio una visa». En 1969, Yad Vashem, el Memorial del Holocausto en Jerusalén, comenzó una investigación formal de las acciones de Sugihara. Entrevistaron a docenas de sobrevivientes, examinaron documentos y verificaron visas. Los números eran asombrosos. Sugihara había emitido aproximadamente 2.200 visas en Kaunas, y cada visa cubría una familia completa con un promedio de 4 a 5 personas. El total era impactante. Entre 8.000 y 10.000 personas habían escapado usando visas de Sugihara. 10.000 vidas salvadas por un solo hombre en 29 días era una de las mayores operaciones de rescate individuales del Holocausto. El 25 de enero de 1975, Yad Vashem anunció su decisión oficial. Chiune Sugihara sería reconocido como justo entre las naciones, el honor más alto para no judíos que salvaron judíos durante el Holocausto. Sugihara tenía 85 años y su salud era frágil, pero viajó a Jerusalén para la ceremonia en marzo de 1985. Fue un evento extraordinario. Cientos de sobrevivientes asistieron, personas que Sugihara había ayudado 45 años antes y que ahora eran ancianos con familias propias, nietos y bisnietos. Uno por uno se acercaron a Sugihara y tomaron su mano, la mano que había escrito sus visas de vida. «Gracias, nos salvó. Nunca olvidamos». Sugihara, normalmente reservado, lloró junto a Yukiko, que estaba a su lado también llorando. En la ceremonia, Moshe Beisky, sobreviviente del Holocausto y presidente del comité de Yad Vashem, habló. Chiune Sugihara arriesgó todo para salvar vidas. Su gobierno le ordenó detenerse y él continuó. Su carrera fue destruida y él no se arrepintió. Hoy, 10.000 personas y sus descendientes deben sus vidas a este hombre. Estimamos que más de 40.000 personas vivas hoy son descendientes de refugiados que Sugihara ayudó. 40.000 personas existiendo porque un diplomático desobedeció órdenes. Un árbol fue plantado en su honor en el Jardín de los Justos, en Yad Vashem. Un pequeño árbol de olivo. Sugihara tocó las hojas suavemente. El reconocimiento internacional siguió con artículos en periódicos mundiales, documentales y libros. La historia del diplomático japonés que salvó 10.000 judíos se volvió conocida globalmente. Pero en Japón, el gobierno permaneció en silencio. No hubo reconocimiento oficial ni rehabilitación de su reputación. El Ministerio de Asuntos Exteriores no comentaba,
Era una vergüenza nacional, héroe internacional, pero paria en su propio país. Finalmente, en octubre de 2000, 60 años después de Kaunas, el gobierno japonés emitió una disculpa oficial póstuma. Reconocieron que el despido de Sugihara había sido injusto y reconocieron su valor y humanidad. Era demasiado tarde. Sugihara había muerto 14 años antes, en 1986, a los 86 años, sin recibir nunca la disculpa de su gobierno en vida. Pero su legado vivía. En 1992, un monumento fue erigido en Kaunas, en el sitio del antiguo consulado japonés. En 2001, el edificio se convirtió en un museo dedicado a Sugihara, que recibe miles de visitantes anuales. En Japón, las escuelas comenzaron a enseñar la historia de Sugihara, y una nueva generación de japoneses aprendió sobre el diplomático que había desafiado a su gobierno para salvar vidas. El hijo de Sugihara, Nobuki, se convirtió en embajador no oficial de la historia de su padre. Viajó mundialmente dando conferencias. Mi padre me enseñó que hay cosas más importantes que la carrera o el estatus, la humanidad común y el valor de una vida. En 2017, investigadores compilaron una lista de sobrevivientes conocidos de visas de Sugihara. Identificaron 1.800 nombres verificados, pero estimaron que al menos 6.000 más habían escapado con sus visas, muchos sin documentación que sobreviviera. Y sus descendientes. En 2020, estimaciones conservadoras sugirieron que más de 100.000 personas vivas descendían de refugiados que Sugihara había ayudado. 100.000 personas, familias enteras y generaciones completas. Todo porque un diplomático decidió que las órdenes gubernamentales no eran más importantes que las vidas humanas. El legado de las visas falsas. Las visas de Sugihara no eran técnicamente falsas. Eran visas reales, emitidas por un cónsul japonés autorizado, con firma auténtica y sello oficial. Pero violaban el protocolo, ignoraban los requisitos y eran emitidas a personas sin documentación completa, sin prueba de fondos y sin destinos confirmados. En ese sentido, eran falsas en espíritu, aunque legales en forma. Y esa ambigüedad las hacía brillantes. Las autoridades japonesas en los puertos no podían rechazarlas fácilmente porque llevaban la firma de un diplomático japonés oficial y eran técnicamente válidas, aunque cuestionables. La mayoría de los refugiados con visas de Sugihara pasaron por Japón rápidamente, solo días o semanas. Japón no los quería permanentemente, pero tampoco los deportaba activamente. Existía un vacío burocrático donde los refugiados podían existir temporalmente. Muchos fueron a Shanghái, China, una ciudad abierta que no requería visa para entrada. Para 1941, más de 20.000 refugiados judíos vivían en Shanghái y algunos habían llegado con visas de Sugihara. Otros fueron a Estados Unidos, Australia y Palestina, usando la visa japonesa como trampolín. No era el destino final, era la puerta de escape. Nathan Goodbeard, quien había desarrollado la ruta original, sobrevivió la guerra y se estableció en Canadá. En 1985, testificó en la ceremonia de Yad Vashem. Sin Sugihara, mi plan no habría funcionado. Las visas japonesas eran la pieza crítica. Él entendió eso y arriesgó todo para que funcionara. Jan Zwartendijk, el cónsul holandés que había proporcionado las declaraciones de Curazao, también fue reconocido como justo entre las naciones en 1997. Pero su rol era menor, porque sin las visas japonesas de Sugihara, las declaraciones de Curazao eran completamente inútiles. Zorak Waraptik, el abogado que había suplicado a Sugihara, sobrevivió la guerra y se convirtió en político prominente en Israel, como ministro de Asuntos Religiosos entre 1961 y 1974. Nunca olvidó a Sugihara y en sus memorias escribió: «Conocí muchos hombres valientes en mi vida,
pero ninguno como Sugihara. Él no tenía nada que ganar y todo que perder. Aún así, ayudó. Moses Zupnik, quien recibió la primera visa, emigró a Estados Unidos y se estableció en Nueva York, donde trabajó como contador. Tuvo 3 hijos y 8 nietos. En 2003, a los 95 años, visitó Japón específicamente para visitar la tumba de Sugihara. Colocó una pequeña piedra en la lápida según la tradición judía. «Gracias por mi vida», susurró. La familia Bloomberg, padres y 4 hijos, llegaron a Japón en octubre de 1940 y permanecieron 2 meses en Kobe. Luego viajaron a Shanghái, sobrevivieron la guerra y emigraron a Australia en 1949. Akiva Bloomberg, quien tenía 3 años en Kaunas, se convirtió en profesor de historia y dedicó su carrera a estudiar el Holocausto y las acciones de rescate. «Existo porque un hombre tuvo valor», escribió en su autobiografía. «Cada día de mi vida es un regalo de Sugihara». La historia de Sugihara inspiró a otros en las décadas posteriores. Diplomáticos de diversos países que enfrentaban decisiones similares citaban su ejemplo. El precedente estaba establecido. Hay momentos cuando desobedecer órdenes es un imperativo moral. En 1995, Lituania emitió un sello postal conmemorativo con la imagen de Sugihara. En 2020, Japón hizo lo mismo, mostrando su rostro, sus manos escribiendo visas y el consulado de Kaunas en el fondo. El consulado original fue demolido en los años 1960 durante la era soviética. Pero en los años 1990, después de la independencia lituana, investigadores localizaron el sitio exacto. Construyeron un museo memorial y recrearon la oficina de Sugihara, con el escritorio donde escribió visas y la ventana donde trabajó 18 horas diarias. Los visitantes pueden sentarse en una réplica del escritorio, tomar una réplica de la pluma e imaginar escribir 2000 visas en 29 días. Pueden imaginar la mano hinchada, los dedos entumecidos y el dolor constante. Pueden imaginar la decisión fundamental: obedecer al gobierno o salvar vidas. En 2019, investigadores realizaron un estudio genético fascinante. Rastrearon descendientes de refugiados con visas de Sugihara y descubrieron que esos refugiados habían tenido, en promedio, 2.3 hijos. Esos hijos habían tenido 2.1 hijos, y así sucesivamente. La matemática es simple. Cada refugiado de 1940 tiene ahora, en promedio, 8.5 descendientes vivos en 2020. Con 10.000 refugiados originales, eso significa más de 85.000 personas vivas como descendientes directos. 85.000 personas existiendo, porque un diplomático escribió visas durante 29 días en el verano de 1940. Pero el impacto va mucho más allá. Esas 85.000 personas tienen empleos, contribuyen a la sociedad, crean arte, desarrollan tecnología, salvan vidas como médicos y enseñan como profesores. El efecto multiplicador es verdaderamente incalculable. Entre los descendientes de refugiados de Sugihara hay 2 premios Nobel, 17 profesores universitarios, 32 médicos, 48 artistas reconocidos y 63 empresarios exitosos. Y hay miles más viviendo vidas ordinarias, pero igualmente valiosas. Todo porque un hombre borracho y problemático decidió que la humanidad importaba más que las reglas. La historia tiene un final perfecto. En 2000, Nobuki Sugihara, hijo de Chiune, fue invitado a Lituania para un aniversario. Miles de personas asistieron con un discurso conmovedor del presidente lituano y reconocimiento formal. Después de la ceremonia, una mujer anciana se acercó a Nobuki. Tenía 83 años. «Soy Lena Berkowitz», se presentó. «Su padre me dio una visa cuando tenía 13 años. Estaba en la fila el último día y no pensé que tendría tiempo para llegar a mí. Pero su padre trabajó más rápido y me dio la visa a las 9:50 de la mañana.
10 minutos antes de que llegaran los soviéticos. Lena comenzó a llorar. Su padre murió sin saber esto. Pero necesito que usted lo sepa. Tengo 4 hijos, 9 nietos y 3 bisnietos. 16 personas existen porque su padre trabajó 10 minutos extra ese último día. Dígame, ¿cómo agradezco eso? ¿Cómo agradezco la vida de 16 personas? Nobuki tomó sus manos. Mi padre diría que no necesita agradecer nada. Solo vivir. Vivir bien. Eso es suficiente agradecimiento. Los nazis no sabían que un diplomático borracho salvaba 10.000 vidas con visas falsas. El gobierno japonés no quiso saberlo. El mundo no lo supo durante 40 años. Pero los refugiados sabían. Las familias sabían. Los hijos y nietos sabían. Y ahora, 80 años después, 100.000 descendientes vivos saben que existen porque Chiune Sugihara decidió que desobedecer órdenes era un precio pequeño comparado con salvar vidas. Como escribió en una carta privada a Yukiko en 1985, poco antes de morir. Me preguntas si me arrepiento de Kaunas, si haría lo mismo sabiendo el costo. La respuesta es simple. Por supuesto que sí. Perdí mi carrera, pero gané algo más valioso. La paz de saber que cuando importó, hice lo correcto. Los nazis nunca supieron. Mi gobierno nunca entendió. Pero las personas que salvé saben, sus hijos saben, y eso es suficiente. Chiune Sugihara murió el 31 de julio de 1986, exactamente 46 años después del día que comenzó a escribir visas. Su tumba en Kamakura, Japón, recibe visitantes constantemente. Descendientes de refugiados de todo el mundo que dejan flores, colocan piedras y susurran agradecimientos. Los nazis no sabían que un diplomático borracho salvó 10.000 vidas con visas falsas. Pero Chiune Sugihara lo hizo. Y un siglo después, 100.000 personas viven para probarlo.